Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su curso de dinámica. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la cinemática, y el problema que vamos a ver durante esta clase es el siguiente. Una partícula viaja a través de una línea recta con una velocidad v igual a 12 menos 3t al cuadrado, donde t está en segundos. Cuando t es igual a un segundo, la partícula se localiza a 10 metros a la izquierda del origen. Determine la aceleración cuando t es igual a 4 segundos. Además, el desplazamiento de t igual a 0 hasta t igual a 10 segundos y la distancia que la partícula viajó durante este periodo. Como se puede apreciar, en los datos que nos brinda el problema, nos dan la velocidad en función del tiempo. Por lo tanto, es importante poner todos los datos que nos brinda el problema. En este caso, la velocidad es igual a 12 menos 3t al cuadrado. Y lo que nos está solicitando el problema es encontrar la aceleración cuando la partícula lleva 4 segundos. También el desplazamiento, que se hizo desde 0 hasta 10 segundos, y la distancia total a la que viajó esta partícula. Por lo tanto, es importante poner nuestras ecuaciones de la cinemática. Sabemos que la velocidad es el cambio de posición con respecto del tiempo. Además, también se sabe que la aceleración es el cambio de velocidad con respecto del tiempo. Con estas dos ecuaciones vamos a poderle dar solución a este problema. Para ello, nos vamos a ayudar también de una recta numérica donde vamos a poner el tiempo para determinar los desplazamientos de esta partícula. Por lo tanto, se traza una línea horizontal y vamos a trazar un origen. El origen se encuentra aquí, justamente en t. Bueno, no le vamos a poner tiempo todavía porque no lo conocemos. Sin embargo, el origen en metros se encuentra ahí como se muestra. Un dato adicional que nos brinda el problema es que justamente a la izquierda de este origen, cuando el tiempo ha pasado un segundo, entonces la partícula se encuentra a 10 metros. En t igual a un segundo, como se puede apreciar, se encuentra a 10 metros a la izquierda del origen. Por lo tanto, vamos a comenzar a obtener los datos que nos están solicitando. El dato más simple de obtener actualmente es la aceleración, ya que si bien se recuerda, la aceleración es igual al cambio de velocidad con respecto del tiempo. De hecho, puedo apreciar que aquí puse una X y debe de ser una T de tiempo. Y entonces, ¿esto qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la derivada con respecto del tiempo de la función, que es 12 menos 3t y esto elevado al cuadrado. Si nosotros derivamos esta función, vamos a poder obtener una función de aceleración. Al resolver esta derivada, se va a observar que la derivada de 12 es 0, porque es una constante. Sin embargo, vamos a poner el signo negativo y vamos a hacer la derivada de 3t al cuadrado, donde nosotros sabemos que este 6 va a pasar multiplicando al 3 y entonces vamos a tener que es 6 por t. Este es el resultado de la derivada y por lo tanto ya tenemos una función de aceleración. Entonces, a esta aceleración, recuerden que nos la están pidiendo a los 4 segundos. Lo único que se tiene que hacer es multiplicar o más bien sustituir el tiempo en esta ecuación de la aceleración. Y entonces se va a tener una aceleración de menos 24 metros sobre segundo al cuadrado. Este es el resultado para el primer inciso que nos están proporcionando. Ahora vamos a calcular el desplazamiento y la distancia total que ha recorrido la partícula. Para ello, ¿qué es lo que se va a hacer? Como se puede apreciar, es necesario despejar esta función de desplazamiento para así, o más bien función de posición, para de este modo poder encontrar las posiciones y los desplazamientos de la partícula. Por lo tanto, esta función de velocidad
la vamos a sustituir en esta ecuación. ¿Y qué se tendría? De una vez despejando, el diferencial de tiempo pasa hacia el otro lado y se va a tener que el diferencial de posición va a ser igual a la velocidad v. Es una función que nosotros ya conocemos, que es de 3t al cuadrado, y todo esto va a estar multiplicando por el diferencial de tiempo. Como lo que se requiere es despejar esta función de posición, basta con integrar dos veces, o más bien con integrar en ambos lados de la ecuación, para no alterar esta ecuación. Sin embargo, también es muy importante determinar los límites de integración, ya que el problema nos lo está brindando. ¿Y qué nos dice el problema? Que cuando la posición, o más bien en el tiempo igual a 1, como se puede apreciar, pues vamos a poner que aquí el tiempo es igual a 1, la partícula se encuentra a una posición de menos 10 metros. En la parte superior vamos a conocer la posición en un instante de tiempo más adelante. No sabemos exactamente cuál, pero más adelante. Lo que estamos haciendo con estos límites de integración es forzar a esta función a que adopte en el tiempo 1 la posición antes indicada. Al resolver esta integral, ¿qué se va a tener? Del lado izquierdo se va a tener que es la distancia o la posición. Hay que recordar que esta integral me va a dar como resultado una s y se sustituye el límite superior menos el límite inferior. Entonces tendríamos que es s menos 10. Por lo tanto, vamos a poner los 10 metros que teníamos en el límite inferior. Después, ¿esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a, como se puede apreciar, 12t menos, y aquí se va a tener esta integral que va a ser de t al cubo. Pero atención, hay que sustituir los límites de integración, los cuales van a ser desde t igual a 1 hasta alguna t. Entonces, se va a tener una función que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, vamos a tener que es 12t menos t al cubo, este es el límite superior, menos, vamos a poner el límite inferior. Y este límite me dice que van a ser 12 menos 1 al cubo. Hay que recordar que el tiempo se sustituye en un segundo y de este modo, ¿qué se va a tener? Que por cierto, es importante saber que lo vamos a pasar, este 10 que está sumando, pasa hacia el otro lado como restando. Entonces, ahora sí, vamos a obtener la función de posición y se va a tener la siguiente función. Es menos t al cubo más 12t, y atención porque aquí se va a tener una función de 11. Como se puede apreciar, aquí me quedaría menos 11 y vamos a restarle este 10 que teníamos originalmente. Por lo tanto, menos 11 menos 10 vamos a tener menos 21. Y listo, hemos obtenido una función para determinar la posición de la partícula. Como lo que se desea es conocer el desplazamiento, es importante mencionar que el desplazamiento es la comparación de posición entre dos puntos, o mejor dicho, es la distancia entre dos puntos. Por lo tanto, ingenieros, vamos a sacar, como necesitamos ver el desplazamiento de esta partícula, vamos a evaluar en dos puntos el tiempo. En t igual a 0 para ver en dónde comenzó esta partícula y en t igual a 10 para ver en dónde terminó. Y obviamente esos dos puntos, la distancia que hay entre ellos es lo que vamos a tener como desplazamiento. Por lo tanto, yo voy a tener que s cuando t es igual a 0, ¿qué se tendría? Pues este término se va a hacer 0, este también, y se va a tener menos 21. Por otro lado, vamos a sustituir cuando t es igual a 10. Y entonces, ¿qué se va a tener? Pues se va a tener que es
menos 10, el cual está elevado al cubo. Después se va a tener que es más 12 por 10, que es este término que se tiene aquí, menos 21. Entonces, eso me da un resultado de menos 901 metros. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos vamos a nuestra línea del tiempo, nos vamos a fijar en algo, que cuando t es igual a 0, nos encontramos a menos 21. Eso quiere decir que t es igual a 0, vamos a encontrarnos a menos 21, así como se muestra aquí en la pantalla. Entonces, aquí en primera instancia, nosotros ya sabemos que la partícula primero se va a mover hacia la derecha. En t igual a 1 va hacia la derecha. Pero bien, ahorita que calculemos la distancia total, entonces vamos a poder apreciar ese desplazamiento. Más bien, esa distancia total. Lo que ahora nos interesa es el desplazamiento. Recuerden, el desplazamiento es la comparación de longitud entre dos puntos. Por lo tanto, vamos a suponer que hasta acá llega que t es igual a 10 y entonces, ¿qué se va a tener? Pues vamos a tener que es una distancia de menos 901. Si bien es cierto, ingenieros, como a nosotros nos están pidiendo el desplazamiento, lo que necesitamos calcular es justamente esta distancia lineal que nosotros tenemos aquí, como se muestra. Esta distancia es lo que vamos a llamarle desplazamiento y nos lo están solicitando en este problema. Y es muy fácil de encontrar esta distancia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, de aquí vamos a suponer que, pues, de hecho no suponemos, nosotros conocemos la distancia que es de 21 unidades. ¿Y qué sabemos? Que la distancia desde t igual a 10 hasta el origen es una distancia de ¿cuánto? De 901. Estoy de acuerdo que estos valores son negativos, pero como lo que nos interesa es solamente la longitud, los estoy indicando como positivo. Entonces, con estas rectas numéricas, se puede apreciar de manera muy simple el desplazamiento. Este es, recuerden, el desplazamiento es esta letra en azul delta. ¿Y cuánto vale? Pues este desplazamiento va a ser igual a los 901 metros, que se tienen en total de la recta numérica, menos los 21 metros, Y entonces, ahora sí, esos 901 menos 21 metros me van a dar como resultado 880 metros. Obviamente que algo muy importante, como se encuentra del lado izquierdo, probablemente algunos gusten ponerle el signo negativo. Sin embargo, yo no se lo voy a poner porque como estamos hablando de un desplazamiento, estamos comparando la distancia entre dos puntos. Por lo tanto, esa distancia tiene que ser positiva. Entonces, hasta aquí hemos encontrado el desplazamiento y ahora solamente resta encontrar la distancia total de esta partícula. Ahora, como último paso, solamente resta calcular la distancia total recorrida por esa partícula. Sin embargo, para poder calcular esto a través de una ecuación, primero es necesario determinar cuántas veces y en dónde cambió de dirección esta partícula. Por lo tanto, para encontrar estos puntos críticos, lo que se va a hacer es igualar esta ecuación que nosotros tenemos aquí de velocidad, la vamos a igualar a 0. ¿Con qué objetivo? Pues con que en el momento en el que esta partícula llega a 0, quiere decir que hubo un cambio de dirección. Empezó, si la partícula iba hacia la derecha, va a primero empezar a desacelerar, llega a 0 y de pronto empieza a irse hacia la izquierda. Es el comportamiento que nosotros estamos suponiendo en esta partícula. Por lo tanto, vamos a ver. Tenemos que 12 menos 3t al cuadrado, esto va a ser igual a la velocidad, pero en este caso, para nosotros encontrar los puntos en donde la velocidad vale 0, vamos a decir que cuando t es igual a 0. Y entonces,
Aquí, ingenieros, nosotros tenemos una ecuación cuadrática, la cual la podemos resolver a través de la ecuación general o simplemente, como se puede apreciar en este ejemplo, lo que podemos hacer es despejarla. Entonces, ¿qué se va a tener? Se va a tener, ingenieros, que es 3t al cuadrado y esto va a ser igual a 12. De tal manera que a la hora de despejar se va a tener que la t va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la raíz 12 entre 3 a 4. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener como resultado que t, le vamos a llamar t1, es igual a 2 segundos y t2 va a ser igual a menos 2 segundos. Hay que recordar que al ser una ecuación cuadrática, esta nos va a arrojar como resultado dos raíces. En este caso, de acuerdo a la forma que tiene, no es necesario sustituirla en la forma general o en la ecuación general, simplemente despejando y sabemos que vamos a tener más menos el resultado de cada una de estas raíces. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir entonces que vamos a descartar la raíz número 2 porque el tiempo nos está dando un valor negativo y nos vamos a quedar solamente con la raíz número 1. Eso quiere decir entonces que en el instante 2, cuando han pasado 2 segundos, entonces la partícula tiene una velocidad de 0. Sin embargo, para nosotros determinar en qué posición esa partícula cambió de dirección, es necesario sustituir esos 2 segundos en nuestra ecuación de la posición. Vamos a repetir esa ecuación aquí. Y S es igual a menos t al cubo más 12t menos 21. Vamos a corroborar que sea correcto y sí. Recuerden, esta es la ecuación para la posición. Entonces, si yo deseo encontrar la posición de t a los 2 segundos, ¿qué se va a tener? Pues se va a tener que es menos, vamos a tener que es 2 segundos elevado al cubo, aquí va una t, más 12 por 2 segundos menos 21. Eso quiere decir que a la hora de hacer esa multiplicación de 2 al cubo, acuérdense que es negativo, entonces 2 al cubo es menos 8, luego vamos a tener que es más 12 por 2 son 24, menos 21. Esto nos va a dar como resultado un valor de menos 5 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente cuando la partícula está en menos 5 metros, cambia de dirección y tiene mucha lógica, se empieza a ir hacia la izquierda. Si nosotros regresamos a la recta numérica que nosotros tenemos, ¿qué pasaba aquí? Bueno, pues algo que se podía apreciar era, de hecho en el capítulo anterior, o en la diapositiva anterior, vamos a suponer que aquí t es igual a 0. Aquí t era igual a, no es cierto, aquí t es igual a 0, más o menos por aquí t es igual a 1, que es a menos 10, y listo. ¿Cuál fue el comportamiento de esta partícula, ingenieros? Fue la siguiente. Primero, comenzó la partícula con el desplazamiento a partir de t igual a 0 en menos 21. Empezó en esta posición. Después, inmediatamente, comenzó a irse hacia la derecha. En t igual a 1 ya estaba en menos 10. Sin embargo, ingenieros, en t igual a 2, ¿en dónde se encontraba la partícula? Bueno, pues en t igual a 2 se encontraba en menos 5. Es decir, esa partícula ya se encontraba en este punto. Y como la velocidad es igual a 0, quiere decir que primero iba hacia la derecha y a partir de menos 5 la partícula empezó a adquirir una aceleración y empezó a cambiar su dirección hacia la izquierda. Y a partir de ahí es que llega hasta t igual a 10 segundos. Ya no hubo ningún otro cambio de dirección, ya que como se pudo apreciar, gracias a la raíz que se obtuvo de esa ecuación, pues solamente se pudo detectar que solamente hubo un cambio de dirección en esa partícula. Por lo tanto, ahora sí, va a ser posible calcular la distancia total. ¿Y cómo quedaría esa distancia total? Vamos a dibujarla nuevamente ahora en esta hoja.
Vamos a suponer que aquí está el origen de 0. Aquí vamos a estar a 0. En el tiempo, de hecho la voy a hacer un poquito más prolongada la línea. En el tiempo t igual a 0, vamos a poner que aquí t es igual a 0, sabemos que la partícula se encuentra a menos 21. Después, en t igual a 1, sabemos que la partícula se encuentra en menos 10. Y en t igual a 2, sabemos que la partícula se encuentra a menos 5. Y de ahí para adelante vamos a saber que en t igual a 10, como se puede apreciar aquí, vamos a tener un valor, el cual es de, ¿en dónde está? Tenemos que t es igual a 10, 901. Bueno, va a estar a menos 901 metros. Veamos ahora sí para calcular esta distancia total. Primero, acuérdense que nuestra partícula va a iniciar en t igual a 0. Aquí está nuestra partícula y comienza su movimiento hacia la derecha hasta llegar a este punto que nosotros tenemos aquí, a t igual a 2. Eso quiere decir que la distancia desde t igual a 0 hasta t igual a 2, ¿de cuánto fue? Pues fue de 21 menos 5. Eso quiere decir que hay una distancia aquí de 16. Vamos a ponerle 16 metros. Después, esta partícula regresa. Acuérdense que aquí hay un cambio, hay una transición, y la partícula se empieza a acelerar ahora hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la partícula va hacia la izquierda, llega un momento en el que va a llegar hasta 901. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Pues que desde donde nosotros estamos, como se puede apreciar, vean cómo vamos a tener esta distancia que hay al final hasta donde nosotros nos encontramos actualmente. Esta es la distancia que vamos a tener, le voy a llamar d'. ¿Por qué? Porque a los 16 le vamos a sumar esta d', algo así como se muestra, que ya es cuando la partícula nuevamente viene de regreso. Y entonces, ¿de cuánto vale esta d'? Pues bien, como se puede apreciar, la d' es igual a 901 metros menos ¿cuánto? Menos estos 5 que nosotros tenemos aquí, a partir de mi origen. Entonces, vamos a tener que es menos 5. Si nosotros tenemos 901 menos 5, vamos a tener un valor de 896 metros. Entonces, la partícula cuando iba hacia la derecha recorrió 16 metros y cuando se fue a la izquierda recorrió 896. Entonces, la distancia que nosotros estamos buscando, que es la distancia total, ingenieros, de esta partícula o de esta trayectoria, es 16 metros que recorrió hacia la izquierda más los 896 metros que recorrió, estos 16 los recorrió hacia la derecha, más los 896 metros que recorrió hacia la izquierda. Y esto nos va a dar como resultado una distancia total de 912 metros. Y con esto, ingenieros, es como obtenemos cada una de las cosas o de los incisos que nos estaba solicitando el problema. Cualquier duda o comentario en la descripción del presente video. Saludos.